En la historia de la fe, hay figuras que parecen tender puentes entre mundos. San Pedro es uno de esos puentes, un pescador de la ribera de Galilea que con manos curtidas por las redes terminó sosteniendo la barca de la iglesia en el corazón del imperio. Su vida es una trama de impulsos humanos y llamadas divinas, de temores y corajes, de caídas y perdones que no se resignan. En él, la fragilidad y la autoridad caminan juntas. El hombre que negó al maestro en una madrugada helada es el mismo al que se le confían las llaves de un reino que no se conquista por la espada, sino por el amor. Le llamaron Simón, hijo de Jonás, pero un día, en los caminos polvorientos de Cesarea de Filipo, escuchó una promesa que sonó como un martillazo en la roca. Tú eres Pedro. Ese nuevo nombre, Cefas, piedra, no fue adorno, fue misión. No se le exigió perfección, sino firmeza, la firmeza que nace de la confianza, la que sostiene cuando arrecia el viento. Allí donde otros veían un pescador impulsivo, Jesús vio el cimiento de una comunidad que atravesaría siglos. San Pedro no fue un héroe sin grietas. Su coraje frontal, el que le hizo caminar sobre el agua por unos pasos, convivió con el miedo que lo paralizó en una noche de juicio. Su voz ardiente, la que proclamó sin temblores en Pentecostés, compartió cuerpo con un corazón que se derrumbó ante el canto de un gallo. Y sin embargo, es precisamente esa mezcla la que lo vuelve cercano. En Pedro, aprendemos que la santidad no es ausencia de caída, sino un levantarse sostenido por la misericordia. La tradición lo representa con dos llaves en la mano y una barca a sus espaldas. Las llaves hablan de abrir y cerrar, de discernir caminos, de cuidar sin poseer. La barca recuerda que la fe no es un monumento inmóvil, es travesía. Pedro aprende pronto que gobernar no es mandar, sino confirmar a los hermanos, apuntalar la esperanza de los que desfallecen, mantener el rumbo cuando la tormenta vuelve confuso el horizonte. Su llamado brota en el tiempo de Jesús de Nazaret, en el primer tercio del siglo I. Tras el impacto de la Pascua, su voz se alza en Jerusalén y Antioquía, y finalmente su huella se imprime en Roma, donde la memoria de la Iglesia sitúa su martirio hacia el año 67 bajo la sombra de Nerón. Fechas dichas en voz baja, pero cargadas de significado. En el año 33, aprende que el fracaso no es el final. En el año 64, siente la persecución como hierro candente, y hacia el año 67, sella con sangre aquello que predicó con ardor. San Pedro no tuvo un proceso moderno de canonización. Su reconocimiento como santo es antiguo, precongregacional. Nació de la veneración ininterrumpida de las primeras comunidades que vieron en su testimonio un faro. La Iglesia lo celebra con solemnidad el 29 de junio, unido a San Pablo, como dos columnas que sostienen el pórtico del Evangelio. Esa fecha, repetida año tras año, no es simple recuerdo, es una cita con el coraje y la conversión, un llamado a volver al primer amor. En un mundo que a veces confunde firmeza con dureza y autoridad con poder, San Pedro ofrece otra gramática. La firmeza que apunta a la fidelidad, la autoridad que sirve. Su vida recuerda que la fe no elimina la duda, la atraviesa, que el liderazgo cristiano no sube peldaños, desciende a lavar pies. Por eso su figura sigue interpelando a creyentes y curiosos, a pastores y buscadores, a quienes tropiezan y quieren volver a empezar. Si en el origen de Pedro hubo una promesa, sobre esta piedra edificaré, en su legado hay una certeza. Dios no edifica sobre mármol perfecto, sino sobre roca herida que aprende a sostener.
Ese es su secreto y su encanto. En su nombre nuevo caben nuestras contradicciones, y en sus llaves late la invitación a abrir la propia vida a un camino que, aunque exija noches y tormentas, amanece. Simón, hijo de Jonás, fue su nombre de nacimiento, pronunciado entre las aguas dulces del lago de Galilea. Pero aquel nombre se transformó el día en que Jesús lo miró a los ojos y dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese instante marcó un antes y un después no solo en su vida, sino en toda la historia cristiana. Pedro, del griego Petros, del arameo Kefas, piedra o roca, dejó de ser solo un pescador de peces para convertirse en pescador de hombres. El nombre que antes evocaba la solidez del acantilado, ahora simbolizaba la fortaleza espiritual sobre la que se levantaría la fe. Antes de ser apóstol, Pedro era pescador en Betsaida, una aldea galileica donde el sustento dependía del ritmo del lago y del clima. Su vida era sencilla: redes, barcas, amaneceres, y el esfuerzo compartido con su hermano Andrés. Sin embargo, en ese oficio humilde se escondía la metáfora perfecta para su futuro: aprender a lanzar redes, a esperar, a confiar. Jesús supo ver en esas manos endurecidas el temple necesario para guiar a un pueblo entero. Aquel hombre que conocía la paciencia del pescador sería llamado a pastorear almas. Pedro fue mucho más que un discípulo. Fue el primero en confesar públicamente: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por esa declaración, se le confió la autoridad espiritual para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Con el tiempo, esa promesa se convirtió en el fundamento del liderazgo espiritual de la Iglesia Católica, el papado. Desde él, cada papa ha sido considerado su sucesor directo, portador simbólico de las llaves del reino. Así, aquel hombre de palabra fuerte y corazón frágil se transformó en el primer papa, en el origen de una continuidad que atraviesa los siglos. San Pedro es considerado el patrono de los pescadores, de los marineros y también de los constructores que levantan obras firmes, que resisten el tiempo. Pero su patronazgo no se limita a los oficios. Representa también a quienes buscan recuperar la fe después de haber caído, a los arrepentidos, a los que dudan pero no se rinden. Las llaves son su emblema: una dorada, que simboliza el poder celestial; otra plateada, que representa la autoridad terrenal. Unidas por un lazo rojo, evocan el vínculo indisoluble entre el cielo y la tierra, entre la fe y la razón, entre lo divino y lo humano. Cada papa las porta como signo de continuidad, recordando que las puertas del reino no son exclusivas, sino caminos abiertos a quienes buscan con sinceridad. San Pedro trasciende fronteras. Su nombre es pronunciado en todos los idiomas, su imagen está en miles de altares, y su mensaje sigue siendo actual. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas con fe. Esa es su verdadera identidad. Un hombre que dudó, cayó y volvió a levantarse, demostrando que la debilidad no es obstáculo, sino lugar donde Dios revela su fuerza. Desde su tumba bajo la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano, hasta las costas donde predicó, su presencia espiritual guía a millones. No es solo símbolo del poder eclesial, sino del liderazgo que nace de la compasión. El Papa, su heredero, lleva su nombre como recordatorio constante de que el primer pastor fue, antes que nada, un hombre que capaz de amar, fallar y volver a confiar. La iconografía cristiana lo representa con túnica azul y manto dorado, las llaves en una mano y un rollo en la otra, signo de su enseñanza. A veces sostiene una barca, emblema de la Iglesia; otras, aparece crucificado cabeza abajo como pidió morir,
para no igualarse a su maestro. Cada símbolo de Pedro es una lección. La barca, la comunidad; las llaves, la fe; la cruz invertida, la humildad. San Pedro sigue siendo la piedra viva sobre la cual se sostiene la fe de millones, no porque fuese infalible, sino porque fue humano y aprendió a confiar más allá de sí mismo. En su historia, los creyentes encuentran la promesa de que la fragilidad puede transformarse en cimiento. En las orillas del lago de Genesaret, también conocido como Mar de Galilea, el aire olía a agua dulce y redes húmedas. Ahí nació Simón, hijo de Jonás, en la pequeña aldea de Betsaida, hacia los primeros años de nuestra era, bajo el dominio del Imperio Romano. Simón creció entre el trabajo diario y la sencillez de una vida marcada por la pesca. Sus manos, endurecidas por las redes, aprendieron el valor de la paciencia, del esfuerzo y del silencio del amanecer. No imaginaba entonces que esas mismas manos, acostumbradas a la rutina del lago, serían elegidas para sostener las llaves del reino de Dios. Una mañana cualquiera, mientras lavaba sus redes junto a su hermano Andrés, se acercó un hombre desconocido. Su voz era serena, pero firme. Subió a su barca, pidió que la alejara un poco de la orilla y comenzó a hablar a la multitud. Cuando terminó, le dijo: «Rema mar adentro y echa las redes». Simón dudó, cansado tras una noche infructuosa, pero obedeció. Entonces las redes se llenaron tanto que casi se rompían. Atemorizado, cayó de rodillas y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y escuchó una respuesta que cambiaría su vida: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Desde ese momento, Simón dejó las redes, la barca y el lago, y siguió al Maestro. Pedro se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos. Su carácter era fuerte, impulsivo, apasionado. Fue testigo de los milagros más grandes y también de los silencios más profundos. Vio a Jesús caminar sobre las aguas y quiso seguirlo, pero el miedo lo hizo hundirse. Fue testigo de la transfiguración, donde su maestro se mostró glorioso en el monte Tabor. Y en la última cena, prometió fidelidad hasta la muerte. Pero también conoció la fragilidad. Aquella noche, mientras Jesús era interrogado, Pedro esperó afuera junto a una hoguera. 3 veces le preguntaron si lo conocía, y 3 veces lo negó. Cuando el gallo cantó, su corazón se quebró. Lloró con amargura al recordar las palabras del Maestro. Fue su noche más oscura, pero también el inicio de su transformación. Días después, junto al lago, Jesús resucitado se le apareció. Le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». 3 preguntas por 3 negaciones. Pedro respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Entonces Jesús le confió su misión definitiva: «Apacienta mis ovejas». Aquel diálogo selló su destino. El pescador perdonado se convirtió en pastor. La culpa se transformó en misión. El miedo en testimonio. 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en el cenáculo. Lenguas de fuego tocaron sus cabezas, y Pedro, el mismo que había negado, fue el primero en levantarse. Su voz antes temblorosa se volvió fuego. Predicó con valentía, y aquel día se unieron a la fe más de 3,000 personas. Ese fue el nacimiento visible de la iglesia, y Pedro se convirtió en su roca. Desde entonces, su vida fue un viaje constante. Predicó en Jerusalén, en Samaria, en Antioquía y finalmente en Roma. Fue perseguido, encarcelado, azotado, pero nunca cayó. Un ángel lo liberó milagrosamente de prisión, y su nombre se convirtió en símbolo de esperanza para los perseguidos. Sanó enfermos, consoló a los pobres, fortaleció comunidades nacientes. Era un hombre sencillo, pero su palabra tenía la fuerza de quien ha sido transformado por el amor. Hacia el año 64, bajo el reinado de Nerón, Roma ardió en llamas. Los cristianos fueron acusados del incendio y perseguidos con crueldad. Pedro fue arrestado. Sabía que su hora se acercaba.
Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de una fe que recorrería siglos y continentes. En el lugar donde entregó su vida se levantaría, siglos después, la Basílica de San Pedro, el corazón espiritual del cristianismo. Su voz apagada en la tierra se convirtió en eco eterno que aún resuena en las oraciones de millones. Pedro murió, pero su testimonio vive. Vive en cada creyente que tropieza y se levanta, en cada líder que sirve antes de mandar, en cada alma que ama sin miedo a fallar. Su historia no es la de un santo distante, sino de un hombre que aprendió a confiar. El pescador del lago se volvió pastor del mundo, y sobre esa roca, humana, imperfecta, luminosa, se edificó la fe que hasta hoy sostiene a la Iglesia. Después de Pentecostés, Pedro ya no fue el mismo. El temor había quedado atrás. Su voz, antes insegura, se volvió firme. Sus manos, antes dedicadas a las redes, ahora se extendían para sanar. En él obraba la fuerza del Espíritu Santo, y a través de sus gestos sencillos comenzaron a manifestarse los primeros milagros. Una mañana, mientras subía al templo de Jerusalén junto a Juan, un mendigo paralítico les pidió limosna. Pedro lo miró con ternura y dijo: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El hombre se incorporó de inmediato. Caminó, saltó, alabó a Dios. Aquel milagro, hecho sin oro ni poder, encendió la fe de miles. Pedro comprendió que el verdadero tesoro del discípulo no está en lo que posee, sino en lo que comparte. Con el paso de los días, la fama de sus obras se extendió por Jerusalén. La gente colocaba a los enfermos en las calles, con la esperanza de que, al menos, la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Y la sombra sanaba. Los ciegos recobraban la vista, los débiles se levantaban, los atormentados hallaban paz. Pero Pedro siempre repetía: «No somos nosotros, es Cristo quien actúa en nosotros». En una de sus persecuciones, fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa. Las cadenas lo mantenían entre dos guardias, y la puerta estaba sellada. Sin embargo, en medio de la noche, una luz llenó la celda. Un ángel lo tocó y dijo: «Levántate». Las cadenas cayeron, y la puerta se abrió sola. Pedro salió a las calles de Jerusalén libre, mientras sus hermanos seguían orando por él, sin saber que su plegaria ya había sido escuchada. También en Jope ocurrió otro prodigio. Una mujer llamada Tabita, conocida por su bondad, enfermó y murió. Los fieles, entre lágrimas, llamaron a Pedro. Cuando llegó, se arrodilló junto al cuerpo y oró. Luego dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y volvió a la vida. Aquel milagro se extendió por toda la región, y muchos creyeron en el Señor. Pero no todos los milagros fueron visibles. Uno de los más profundos fue interior. En una visión, Pedro vio descender del cielo un lienzo con animales de toda especie, y escuchó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Él respondió: «Jamás, Señor, porque nunca he comido nada impuro». Y la voz replicó: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Aquella revelación le enseñó que el mensaje del Evangelio no era solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Fue un milagro de comprensión, una conversión del corazón, que abrió las puertas de la Iglesia a todos los hombres. El mar, que fue escenario de su llamado, se convirtió en su símbolo eterno. Por eso, San Pedro es patrono de los pescadores y de los marineros.
de quienes confían su vida a las aguas. Cada 29 de junio, su imagen navega sobre barcas adornadas con flores, acompañada por rezos y cantos que piden mares calmos y pesca abundante. Las redes se bendicen, los remos se cruzan como signo de fe, y el pueblo recuerda que el pescador del Evangelio sigue protegiendo a quienes viven de su misma labor. Más allá del mar, Pedro también es el patrono de la Iglesia Universal. Su nombre representa la unidad, la fidelidad, la fortaleza. Es el símbolo del pastor que guía con amor, del líder que no domina, sino que sirve. Cada papa que ocupa la sede de Roma es considerado su sucesor, heredero de sus llaves y de su misión. Incluso después de su martirio, los milagros continuaron. Peregrinos de todas partes relataron curaciones y favores al visitar su tumba en la colina del Vaticano. En la Edad Media, multitudes caminaban durante meses para llegar a su sepulcro. Cada paso era una oración, cada lágrima un acto de fe. Pero el milagro más grande de San Pedro no fue sanar cuerpos ni abrir cárceles. Su verdadero prodigio fue interior, la transformación constante. Fue el milagro de transformarse a sí mismo, de pasar de la negación al testimonio, del miedo a la entrega, del pecado al amor. Ese milagro, invisible pero eterno, sigue vivo en cada persona que tropieza y decide volver a creer. Porque Pedro, más que un santo de piedra, es una historia viva, la de un hombre que se dejó moldear por Dios hasta convertirse en roca no por su fuerza, sino por su fe. Y cada vez que alguien perdona, sirve o confía en medio de la tormenta, el milagro de Pedro vuelve a suceder. Desde los primeros días del cristianismo hasta hoy, la figura de San Pedro ha cruzado mares, fronteras y generaciones. Su historia no quedó anclada en los evangelios. Vive en la fe de millones que lo sienten cercano, protector y compañero en las luchas cotidianas. Su nombre resuena en iglesias, en hogares, en puertos y montañas. Allí donde hay una comunidad que reza, alguien recuerda al pescador de Galilea que aprendió a creer entre tormentas. En el corazón de Roma, sobre la colina del Vaticano, se levanta la Basílica de San Pedro, erigida sobre el lugar donde, según la tradición, fue enterrado. Bajo sus bóvedas doradas y sus mármoles centenarios, descansa el apóstol que dio su vida por la fe. Cada año, millones de peregrinos cruzan la plaza de San Pedro con emoción contenida. Llegan de todos los rincones del mundo para arrodillarse ante su tumba y renovar la promesa de seguir creyendo. Ahí, el silencio no es vacío, es oración. Cada piedra parece hablar de humildad, de fidelidad, de esperanza. En Europa, su huella late con fuerza. En Italia, España, Portugal y Francia, las celebraciones del 29 de junio llenan calles y mares. En los pueblos costeros del Mediterráneo, su imagen recorre las aguas sobre barcas cubiertas de flores. Los pescadores bendicen sus redes, los niños lanzan pétalos, y el mar se convierte en altar. En tierra firme, las campanas repican, los coros entonan himnos antiguos, y las ciudades se visten de luz y color para honrar al santo que fue pescador y pastor. En América Latina, San Pedro se convirtió en un símbolo profundamente humano. En Chile, Perú, México, Venezuela y Colombia, su fiesta mezcla la devoción cristiana con la alegría popular. En las costas del Pacífico chileno, los cascadores adornan sus embarcaciones y salen al mar con su imagen al frente, agradeciendo por la vida y la abundancia. En México, los templos se llenan de música, danzas y oraciones. En Guatemala las campanas despiertan al amanecer anunciando su día.
Es la misma fe expresada de 1000 maneras. Entre cantos, flores y agua, el pueblo latinoamericano honra al hombre que nunca dejó de confiar, incluso en medio del miedo. También en África y Asia, donde la fe florece con nueva fuerza, San Pedro es inspiración. En las costas de Tanzania, los marineros oran antes de zarpar. En Filipinas, miles de fieles participan en procesiones marítimas. En la India, las comunidades del sur lo veneran como símbolo de unidad y diálogo. Su mensaje trasciende lenguas y culturas. La fe no pertenece a un lugar, sino al corazón humano. El arte también ha guardado su memoria. Pintores como Rafael, Caravaggio y El Greco lo retrataron con mirada firme y humilde, sosteniendo las llaves del reino o la cruz invertida de su martirio. En América, los artesanos populares lo representan con rasgos sencillos, cercano al pueblo, barba espesa, manos fuertes, expresión de paz. Cada imagen, ya sea en un gran templo o en una pequeña casa, recuerda lo mismo, que la fe verdadera no necesita perfección, solo entrega. El 29 de junio, junto a San Pablo, la Iglesia celebra su solemnidad. Ese día en Roma, el Papa preside la misa en su basílica, mientras en miles de parroquias del mundo se alzan plegarias con una sola voz. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una fecha que no mira al pasado, sino al presente. Un recordatorio de que la fe se construye cada día. Piedra sobre piedra. Acto tras acto. Pero la devoción no vive solo en templos. En muchos hogares una pequeña imagen de San Pedro se coloca junto a la puerta. Es símbolo de protección, de estabilidad, de fe en tiempos inciertos. Algunos le piden ayuda para encontrar trabajo, otros para cuidar a sus familias o encontrar el rumbo cuando la vida se vuelva incierta. Su presencia en casa es la de un amigo que cuida en silencio. Incluso en la era digital, su figura sigue inspirando. En redes sociales, en transmisiones de misa, en comunidades virtuales de oración, su nombre se pronuncia con la misma fe que hace 2000 años. Porque San Pedro no pertenece al pasado, sino al presente de cada creyente que busca levantarse después de caer. Su historia se hace nueva cada vez que alguien reza con el corazón abierto, cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien vuelve a creer. La devoción a San Pedro es un río que no deja de fluir. Nació en un lago de Galilea y hoy recorre el mundo entero llevando en su corriente una verdad sencilla y eterna: que el amor de Dios puede transformar a un hombre común en roca viva y a una vida ordinaria en testimonio eterno de fe. El amanecer se abre sobre el lago de Galilea. Las aguas reflejan tonos dorados y el aire huele a esperanza. En ese paisaje, donde comenzó la historia del pescador de almas, se eleva una oración que une siglos de fe con las voces de hoy. No es un rezo antiguo, sino una conversación viva con aquel que aprendió a confiar más allá del miedo. Es una plegaria nacida de las aguas, del perdón y del amor. Oremos. Tú que caminaste sobre el agua cuando el viento era adverso, enséñanos a no temer las olas que agitan nuestra fe. Tú que dudaste y caíste, pero fuiste sostenido por el Maestro, ayúdanos a tender la mano aun cuando el miedo nos paralice. Tú que supiste callar ante el error y llorar ante la negación, muéstranos que el arrepentimiento sincero abre las puertas del cielo. Haznos entender que la fe no nace de la perfección, sino del amor que se levanta una y otra vez. Tú que recibiste las llaves del reino, enséñanos a abrir puertas donde otros ven muros. Haznos custodios de la esperanza, no guardianes del miedo. Tú que aprendiste a servir antes de mandar, haznos líderes humildes, capaces de escuchar antes de hablar.
Danos manos que sostengan y no que señalen, miradas que acojan y no que juzguen. Tú que conociste la fragilidad y no te rendiste, recuérdanos que Dios no elige mármoles perfectos, sino rocas heridas que saben sostener a otros. Tú que fuiste perdonado y amaste más después del perdón, enséñanos que la misericordia no es debilidad, sino el rostro más humano de la fuerza. Tú que lloraste al oír cantar el gallo, haz que nuestras lágrimas también sean semillas de conversión. Tú que no huiste del dolor, que abrazaste la cruz cabeza abajo por humildad, enséñanos a amar sin buscar recompensa, a servir sin esperar aplausos, a vivir con la mirada puesta en el cielo, aun cuando el mundo nos dé la espalda. Tú que supiste morir en paz, haznos vivir con esperanza. Que tu ejemplo nos recuerde que la fe verdadera no se grita, se demuestra con actos. Tú que oíste del Maestro, apacienta mis ovejas, enséñanos a cuidar, no a dominar, a guiar, no a imponer, a caminar junto a los demás y no delante de ellos. Haznos pastores de ternura en un mundo que olvida compadecer. Que cada palabra sea consuelo y cada gesto puente hacia la paz. Tú que sigues remando con nosotros en cada tormenta, mantén firme nuestra fe cuando el viento arrecia. Que recordemos siempre que Jesús está en la barca, aunque parezca dormido. Tú que conoces la voz del mar y el silencio de la fe, muéstranos que no hay ola más alta que la esperanza, ni noche más larga que la luz del amanecer. Tú que sigues hablándonos desde el silencio de tu tumba, haz que nuestras voces también lleven consuelo y fe. Que como tú, sepamos construir iglesia cada día, no con ladrillos, sino con corazones que creen, aman y perdonan. San Pedro, roca viva del Evangelio, mantén en nosotros la llama de la fe, para que cuando las aguas del mundo se agiten, sepamos volver al puerto de Cristo. Y así termina esta oración nacida del lago, del perdón y de la esperanza. No es una súplica distante, sino una conversación íntima con quien aprendió a levantarse después de caer. San Pedro, pescador de hombres y pastor de almas, tú que fuiste piedra y corazón, enséñanos a ser firmes en el amor, constantes en la fe y humildes en el servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La noche cae sobre Roma. Las campanas de la basílica resuenan en la distancia y el murmullo de los peregrinos se disuelve en el silencio. Bajo la cúpula de San Pedro, una sola vela arde, recordando que la fe no se apaga. En ese silencio comienza la oración contemplativa, una plegaria que no se dice, se siente. Una conversación del alma con aquel que conoció el miedo y aún así creyó. Oremos. Tú que fuiste llamado en el amanecer del mundo, cuando el sol apenas nacía y las redes estaban vacías, enséñanos a reconocer la voz de Dios en la calma del alba, que sepamos dejar nuestras redes de miedo y control y seguir el llamado que invita a confiar. Tú que escuchaste sígueme y dejaste atrás el ruido del lago y de los hombres, haznos capaces de oír ese mismo llamado en medio del ruido de nuestro tiempo. Tú que negaste 3 veces y lloraste con amargura, muéstranos que la debilidad no destruye, sino que abre espacio a la misericordia. Tú que escuchaste del Maestro la pregunta, ¿me amas? Haz que esa misma voz nos despierte cada mañana, que podamos responder con verdad aún desde nuestras heridas. Tú que fuiste roca y también fragilidad, fortaleza y duda,
enséñanos a aceptar la dualidad que habita en nosotros. Que comprendamos que Dios no nos elige por ser fuertes, sino por estar dispuestos a amar. Tú que sostuviste la iglesia sin imponer peso, muéstranos que la verdadera autoridad es la de quien se inclina para lavar los pies de los demás. Tú que escuchaste el canto del gallo y el perdón de Dios, enséñanos a no temer el arrepentimiento. Haz que comprendamos que la culpa no es el fin, sino el principio de una vida nueva. Tú que fuiste levantado del suelo por el mismo Cristo, levanta también a quienes se sienten hundidos en la noche de su tristeza. Tú que pediste ser crucificado cabeza abajo para mirar al cielo incluso desde el dolor, enséñanos la humildad que eleva el alma, que comprendamos que el amor no busca tronos, sino el servicio silencioso. Tú que viste la muerte como regreso al hogar, haz que nosotros también sepamos entregarnos sin miedo cuando llegue nuestra hora. Tú que sigues velando desde el corazón del Vaticano, haz que cada templo, por pequeño que sea también roca viva del Evangelio. Tú que diste inicio al camino de los pastores, protege a quienes hoy guían al pueblo de Dios. Haz que el amor sea más fuerte que la división y la unidad más poderosa que cualquier frontera. Tú que conoces el lenguaje del mar y del viento, habla a nuestro corazón cuando no encontremos palabras. Enséñanos a rezar sin decir, a creer sin ver, a amar sin esperar. Tú que remaste hacia lo eterno, acompáñanos en las noches sin farol, cuando la fe parece sombra y la esperanza un suspiro. Tú que fuiste piedra viva del amor divino, muéstranos cómo convertir nuestra vida en cimiento de esperanza. Que cada gesto, cada palabra, cada silencio sea una piedra más en la construcción del reino. San Pedro, apóstol y pastor, quédate en nuestra mirada, quédate en nuestro caminar. Haznos fieles aun cuando dudemos, fuertes aun cuando temamos y humildes aun cuando creamos comprender. Que nuestra vida como la tuya termine mirando al cielo y que al final podamos decir con paz, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y así concluye esta oración en quietud, no con palabras altas ni gestos solemnes, sino con un silencio que abraza. Porque en el silencio, como en el mar en calma, aún se oye la voz del Maestro que llama, rema mar adentro. Y en cada alma que responde, San Pedro vuelve a echar sus redes de fe sobre el mundo, por Jesucristo, nuestro Señor. El amanecer vuelve a iluminar el lago de Galilea. Las aguas tranquilas reflejan el mismo cielo que un día vio partir a un pescador llamado Simón. Allí comenzó una historia que cruzó los siglos, la historia de San Pedro. Roca y fragilidad, fuerza y ternura, hombre común llamado a una misión eterna. Su vida fue un puente entre lo humano y lo divino, una travesía hecha de dudas, errores, perdones y esperanzas. No fue santo por ser perfecto, sino porque se dejó transformar por el amor. Sobre su nombre se edificó la iglesia, pero su legado no pertenece solo a los templos. Vive en cada persona que tropieza y vuelve a levantarse, en cada corazón que elige la fe por encima del miedo. Pedro nos enseñó que creer no es nunca tener certezas, sino seguir caminando, aun cuando el horizonte parece oscuro. En su historia, el fracaso no fue final, sino semilla de fortaleza. En su caída, Dios edificó una roca. Las llaves que sostiene en su iconografía son mucho más que símbolo. Son puertas abiertas hacia la misericordia. Una de oro que abre los cielos, otra de plata que abre el corazón de los hombres. Son la invitación a reconciliar lo divino con lo humano,
lo eterno con lo cotidiano. El mar fue su hogar y también su espejo. En sus aguas descubrió que la fe es una travesía, a veces calma, a veces tormentosa, pero siempre guiada por una voz que dice, no temas. Esa voz sigue viva, resuena en cada oración, en cada misa, en cada persona que decide confiar una vez más. Pedro no quedó en el pasado. Vive en cada acto de amor, en cada gesto de servicio y en cada lágrima transformada en esperanza. Su testimonio fue más grande que su debilidad. Su cruz invertida, signo de humildad, recuerda que el amor no busca reconocimiento, sino entrega, que el verdadero poder no manda, sino que sirve. Y así, el pescador de Galilea se convirtió en pastor del mundo, y su nombre, grabado en piedra y en corazón, se hizo sinónimo de fe que no se rinde. Hoy, cuando las aguas del tiempo parecen turbulentas, su voz sigue invitando. Rema mar adentro. No temas. Aunque el viento sople fuerte, la barca no se hundirá, porque Cristo sigue en ella. San Pedro, pescador de hombres, roca de la iglesia, hermano de quienes dudan y buscan, te recordamos como amigo y guía. Tu vida nos enseña que la fe no se impone, se comparte, que el amor no se presume, se ofrece, y que la esperanza, como el mar, nunca deja de moverse. ¿Conoces a este santo? ¿Has sentido su intercesión o algún milagro en tu vida? Tal vez lo encontraste sin saberlo, en una mirada que perdona, en una puerta que se abre, en una voz interior que susurra, confía. San Pedro vive en cada creyente que vuelve a empezar, en cada alma que transforma la duda en oración y en cada corazón que, como el suyo, se atreve a decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Así termina este viaje, entre las aguas de Galilea y la piedra de Roma, entre el silencio del miedo y la voz del amor. San Pedro, la roca que creyó, permanece como testimonio eterno de que Dios no elige a los perfectos, sino a los que aman, y que la fe, aún en la fragilidad, es capaz de mover el mundo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Luz del Evangelio. Si este mensaje llegó a tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte la palabra del Señor para que más personas puedan sentir su amor. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo permanezca siempre contigo. Hasta el próximo video, con más historias que iluminan la fe.